La cuna maldita. El bosque de Blackwood siempre había sido silencioso. Demasiado silencioso. No había cantos de pájaros, ni zumbidos de insectos. Solo el crujido ocasional de una rama bajo el peso de la nieve o el susurro del viento entre agujas de pino. Por eso, cuando Talón, el leñador más viejo del pueblo, colocó su sierra eléctrica contra el tronco del viejo roble del lote 7, todos notaron el silencio que lo precedió. No era el silencio normal de la espera, era un silencio expectante, denso como la melaza. La sierra mordió la corteza, y entonces el roble no gimió ni crujió. Cantó. No fue un sonido de madera quebrada, fue una melodía, clara y antigua, que salió del corazón del árbol como si éste tuviera pulmones de fibra y cuerdas vocales de savia. Era una canción de cuna, pero una distorsionada por los siglos, con notas que se retorcían en intervalos imposibles para la garganta humana. Los hombres que estaban allí, leñadores curtidos acostumbrados a la muerte de los árboles, se llevaron las manos a los oídos. La sangre comenzó a gotear de sus conductos auditivos, finos hilos carmesí que mancharon las chaquetas de lana. La canción no se detuvo hasta que el árbol cayó con un estruendo que hizo temblar el suelo. Pero el silencio que siguió fue peor, porque ahora todos la habían escuchado, y la canción, una vez liberada, no se iba del todo. Zumbaba en los huesos, en los dientes, en el fondo del cráneo. Era un eco que había encontrado un hogar en sus cuerpos. El alcalde Henderson, hombre pragmático y sin imaginación, no le dio importancia a los rumores. La madera del roble del lote 7 era excepcional. Vetas profundas, como ríos congelados, una densidad que prometía durabilidad eterna. Ordenó que se usara para hacer una cuna para su hijo recién nacido, Liam. «Será una herencia», dijo, «algo que dure generaciones». El carpintero, Elías, fue el encargado. Sus manos, que nunca habían temblado, temblaron al trabajar esa madera. Los instrumentos se desafilaban al contacto. Las lijas se deshacían en polvo. La madera parecía resistirse, como si tuviera conciencia. Elías terminó la cuna en un estado cercano al colapso, con migrañas que le hacían ver destellos de símbolos extraños cada vez que cerraba los ojos. La cuna era hermosa, sí, demasiado hermosa. Tenía una cualidad hipnótica, como si las vetas formasen patrones que se movían si las mirabas de reojo. Cuando la entregó, le advirtió al alcalde en voz baja: «No la dejes cerca de la ventana en luna llena, y nunca, nunca le cantes al niño mientras está dentro». Henderson se rió y le pagó con un billete extra para que se callara. La primera noche, Amelia, la esposa del alcalde, colocó a Liam en la nueva cuna. El bebé, inquieto todo el día, se calmó al instante. Sus ojos azules se abrieron como platos, fijos en los barrotes de madera oscura. Amelia se durmió exhausta. Despertó a las 3:33 a.m., no por el llanto del bebé, sino por un sonido. Una risita baja, burbujeante, que venía de la habitación del niño. Se acercó sigilosa. Liam no lloraba, estaba despierto, mirando el techo, y de su boca sin dientes salía una risa clara, demasiado madura para un recién nacido. No era la risa de un bebé. Era la risa de algo que encuentra gracioso un chiste antiguo y cruel. Amelia encendió la luz. La risa cesó. Liam la miró, y por un instante, sus ojos no fueron azules, sino del color de la madera vieja, marrón oscuro y lleno de vetas. Parpadeó y volvieron a ser azules. Amelia se convenció a sí misma de que había sido un sueño, un efecto de la fatiga. Pero esa noche soñó con raíces que crecían desde la cuna y se enredaban alrededor de su cuello, mientras una voz susurraba la canción del roble. A la mañana siguiente, Liam parecía normal, pero durante el baño, Amelia notó algo en sus pequeñas manos. Sus uñas, antes suaves y rosadas, tenían ahora un tinte amarillento, como de viejo marfil, y cuando lo alimentó, el niño balbuceó. No sonidos sin sentido. Fue una palabra clara, gutural, imposible de deletrear, pero que resonó en la cocina con el mismo tono de la canción del árbol. Amelia se quedó helada.
El alcalde, al escuchar el relato, se enfadó. «¡Es un bebé!», balbucea. «¡Para de inventar tonterías, mujer!». Pero esa noche fue él quien se despertó. No por risas, sino por un rasguño. Un sonido lento, metódico, de algo afilado arrastrándose sobre madera. Encendió la luz de la mesilla. Liam estaba sentado en la cuna, completamente despierto. Con una concentración absurda en su rostro de bebé, estaba usando sus pequeñas uñas, ahora notablemente más largas y duras, para tallar algo en uno de los barrotes de la cuna. El barrote de madera del viejo roble, y la cuna, en respuesta, emitía un zumbido bajo, una nota sostenida de la canción, como un acompañamiento. El alcalde Henderson, ahora pálido y sin su arrogancia, llamó a Elias al amanecer. Juntos examinaron la cuna. En el barrote, Liam había tallado una serie de símbolos. No eran garabatos infantiles. Eran formas geométricas angulares, intrincadas, que se entrelazaban en un patrón que dolía mirar. Elías, el carpintero, reconoció la sensación. Era la misma que tenía cuando trabajaba la madera, una opresión en el pecho, un zumbido en los oídos. Esto no es un idioma, murmuró Elías. Es algo más, como instrucciones o una invocación. Mientras lo decía, notó que los otros barrotes también tenían marcas, tan finas que apenas se veían. Las examinó con una lupa. Eran los mismos símbolos, pero desgastados, como si llevaran siglos allí. La cuna no estaba siendo marcada por el niño. Los símbolos ya estaban dentro de la madera, y el niño solo los estaba revelando, sacándolos a la superficie como un arqueólogo de la locura. El zumbido de la cuna era ahora constante, un bajo continuo que llenaba la habitación. El alcalde, presa del pánico, decidió terminar con eso de la manera más directa que conocía. Cargó la cuna en su camioneta y se dirigió al vertedero municipal. Reunió leña seca, roció gasolina y con Elías como testigo reacio le prendió fuego. Las llamas lamieron la madera oscura, pero no crepitó como debería. Se volvieron frías. Un frío que se podía sentir a metros de distancia, un frío que hacía doler los huesos. Las llamas se tiñeron de un azul eléctrico, casi púrpura, y bailaron en silencio, sin emitir calor, solo ese frío antinatural, y del corazón de las llamas azules salió una voz. No era la canción, ni el zumbido, era un susurro colectivo, formado por miles de susurros individuales que se fundían en un torrente de sonido, y el susurro nombraba a cada hombre, mujer y niño del pueblo de Blackwood, uno por uno, en orden alfabético perfecto. No era una amenaza, era un censo, un registro. Elías, temblando, agarró al alcalde del brazo. «No está maldiciéndonos», susurró aterrorizado. «Está aprendiéndonos». Al amanecer, encontraron la cuna en el porche de la casa del alcalde, intacta. No había ni una marca de hollín, ni el olor a humo. Estaba fría al tacto, como si hubiera pasado la noche en un glaciar. Y estaba limpia, más pulida que nunca. Los símbolos que Liam había tallado ahora brillaban con un tenue resplandor interno, como si la madera albergara luz fosforescente. El alcalde se derrumbó. Elías supo entonces que no se podía destruir. La cuna era un fragmento del roble, y el roble era algo más que un árbol. Había sido un contenedor, una prisión, y ellos la habían abierto. Liam ya no balbuceaba palabras. Ahora permanecía en silencio durante horas, mirando fijamente la cuna, y cuando movía las manos, lo hacía con la gracia estudiada de un director de orquesta. La cuna zumbaba en respuesta, como un instrumento afinándose a su voluntad. La casa entera vibraba con esa frecuencia siniestra. Elías fue a buscar a Talón, el leñador que había derribado el roble. Lo encontró en su cabaña, encerrado, con las ventanas tapiadas con trapos. El hombre había envejecido décadas en una semana. Le confesó entre sollozos que el lote 7 siempre había estado marcado en los mapas viejos de leñadores con una advertencia: el cantor. No era el primer árbol que cantaba, era el último de una línea. Talón, en su avaricia por la madera preciosa, había ignorado las historias.
El canto, dijo Talon, señalando sus oídos que aún goteaban un líquido oscuro, no se va, se instala. Y busca otros oídos, otras cunas. Miró fijamente a Elías. Tu cuna no es para el niño. Es el niño el que es para la cuna. Es su nuevo altavoz. Y cuando aprenda a usarlo... No terminó la frase. Un golpe seco en la puerta los hizo saltar. No era un golpe humano. Sonaba a madera contra madera. Esa noche, el pueblo entero lo escuchó. No provenía de la casa del alcalde. Provenía de todos lados a la vez. Era la canción del roble, pero ahora polifónica, enriquecida con nuevas voces. Voces de otros árboles del bosque de Blackwood, que nadie sabía que podían cantar. Voces de las vigas de las casas más viejas, hechas de madera del mismo bosque. Y, más débil pero discernible, la voz de Liam Henderson, un soprano fantasmal que guiaba la melodía desde su cuna. La canción ya no era solo una canción de cuna, era una llamada, una orden. La gente salió de sus casas, sonámbula, arrastrada por el sonido. Se congregaron en la plaza del pueblo, mirando con ojos vidriosos hacia el bosque. En los bordes del bosque, entre los árboles, se movían siluetas, no eran animales. Eran formas humanoides, torpes, hechas de ramas retorcidas y corteza, que se mecían al ritmo de la canción. La madera muerta estaba despertando, y tenía una deuda con el pueblo que la había talado, aserrado y clavado. En la habitación del niño, la transformación era completa. Liam ya no estaba en la cuna. Estaba de pie junto a ella, un niño de meses sosteniéndose milagrosamente en pie, una mano apoyada en los barrotes. Sus ojos eran completamente marrones, sin blanco, veteados como la madera del roble. De su boca abierta salía la melodía principal, clara y poderosa. La cuna era ahora un instrumento complejo. Sus barrotes vibraban, produciendo armonías, y los símbolos tallados brillaban al ritmo. Amelia y el alcalde yacían en el suelo, inconscientes, pero vivos. La cuna, o lo que fuera que la habitaba, no los necesitaba muertos. Los necesitaba como testigos. Elías, escondido en la puerta, vio cómo Liam levantaba una mano. Afuera, el coro del bosque alcanzó un crescendo atronador, y entonces la cuna comenzó a crecer. No en tamaño, sino en substancia. De sus patas brotaron raíces finas, como cabellos que se hundieron en el suelo de madera. De sus barrotes brotaron pequeños retoños, con hojas de un verde oscuro y antinatural. La cuna estaba echando raíces allí, en medio de la habitación, convirtiendo la casa en una extensión del bosque. Liam, el director de esta orquesta de locura, giró su cabeza de ojos veteados hacia Elías, y por primera vez habló con una voz que no era la suya, sino la voz del bosque entero, profunda y resonante como el crujir de un continente. El primer movimiento ha terminado. El intermedio será tu silencio. La canción cesó abruptamente. Y en el silencio que siguió, más aterrador que cualquier sonido, Elías supo que esto no era el fin. Era el primer compás de una sinfonía eterna, y ellos, todo el pueblo, eran ahora los instrumentos atrapados dentro del instrumento. La madera nunca había estado hueca. Estaba llena, y ahora ellos también lo estarían. Gracias por ver. Si les gustó el video, dejen su like y comentario. Hasta la próxima. Adiós.